En las sombras de los salones más exclusivos de Estados Unidos, lejos del escrutinio público, dos hermanos mueven silenciosamente los hilos del poder. Su fortuna es mayor que la de la familia Al Saud o la familia Ambani. Son un ejemplo magistral de cómo dominar en secreto no solo los negocios, sino también la política. Pronto se llevará a cabo la primera contienda presidencial y yo, por mi parte, no puedo esperar para ver a quién apoyarán los hermanos Koch. A través de una red de reuniones secretas e influencia política, han logrado inclinar la democracia de Estados Unidos a su favor, impulsando una agenda que los beneficia a ellos y a sus aliados. Quienes asisten a las reuniones semestrales de los hermanos Koch deben guardar secreto. Los hermanos Koch siguen el manual típico de los multimillonarios para construir y mantener el poder, pero la gente está empezando a notar su agenda. No admiro a los hermanos Koch. No estoy en contra de la gente que gana dinero. Eso está bien, pero lo que hacen con su dinero no me parece bien. A los hermanos Koch se les ha acusado de intentar comprar la democracia estadounidense. Están interesados en usar el dinero que ganan para comprar un sistema político que les permita convertirse en actores dominantes en la formación del país. Esta es la historia de dos multimillonarios y su imperio que en silencio están guiando el futuro de una nación. Y si intentan subirnos los impuestos y pisotear nuestras libertades, o los vamos a derrotar o les vamos a hacer la vida miserable. En 1900 nace Fred Koch. Parece que tiene un instinto muy especial. Un instinto que le dice dónde está el dinero. Porque a los 17 años, Fred asiste al Instituto de Tecnología de Massachusetts y se gradúa con una licenciatura en Ingeniería Química. Y cuando una marca estadounidense de petróleo lo llama, deja todo para trabajar en esta prestigiosa organización. En el transcurso de su trabajo se encuentra con un ex compañero de Instituto de Tecnología de Massachusetts y amigo cercano, P.C. Keith, y comienza a formar un plan que muestra su verdadero carácter. Tenía grandes valores. Era holandés y solía decir, puedes decirle algo a un holandés, pero no mucho. Keith y su socio tienen una compañía petrolera. Aceptan dejar entrar a Fred Koch como el tercer propietario y renombrar la compañía a Keith Winkler Koch Ingeniería. Cuando el dueño Keith finalmente deja la compañía, Fred aprovecha para tomar el control. Asume la mitad de la propiedad de la compañía, cambiando el nombre a Winkler Koch Ingeniería. Comienzan a expandir sus operaciones con Fred trabajando en un invento que no solo revolucionaría la industria petrolera, sino que también enfurecería a los grandes jugadores. Su producto es un aparato de craqueo térmico que venden a compañías de refinación de petróleo en Estados Unidos. Si su invento prospera, significa que las pequeñas empresas con menos capital podrán producir más productos petroleros a partir de sus pequeños yacimientos de crudo, lo que les permitirá competir con los principales productores de petróleo. Pero no hay un final feliz, las grandes compañías lo demandan. Dicen que la invención de Fred, creada por Louis Winkler, copiaba productos petroleros universales. Lo que sigue son 44 demandas diferentes contra Koch que paralizan la empresa de ingeniería Winkler Koch y casi los llevan a la bancarrota. Un hombre hambriento es un hombre enojado, y pronto las petroleras estadounidenses verán que enfrentan a un león despiadado. Frustrado por las interminables disputas legales en casa que le impiden vender su tecnología en Estados Unidos, Fred idea un plan. Si los estadounidenses no aprecian su trabajo y su tecnología, la llevará a donde sí la necesiten. Este plan incluye mudarse a un país al que no le importan las patentes ni los derechos de propiedad intelectual. Un país considerado por muchos como el enemigo número 1 de Estados Unidos, su anfitrión. Camaradas, permítanme expresar mi gratitud en nombre de nuestro Congreso. Entre 1929 y 1932, Winkler Koch apoya al Kremlin y entrena a ingenieros bolcheviques para ayudar al régimen de Stalin a crear 15 refinerías de petróleo modernas. Y apenas ha terminado su trabajo, Stalin purga brutalmente a varios de los colegas soviéticos de Koch. Por supuesto, Koch recibe una gran recompensa, $5 millones.
pero ninguna cantidad de dinero puede hacerle cambiar de opinión sobre el comunismo y el socialismo en este momento. Los horrores que ve en la Unión Soviética lo llevan a creer que un gobierno grande, si no se controla, terminará devorando a su propia gente. Startups, canales de YouTube, compañías petroleras, siempre necesitas inversión si quieres crecer a lo grande. Gracias al cheque de Stalin, su empresa ahora cuenta con los fondos necesarios para expandirse a Europa y alrededores. Así que empieza a buscar otros mercados europeos y a establecer refinerías para ellos. En 1934 hace otro trato con el diablo. Entra en una sociedad con el Tercer Reich bajo Hitler. Fred les ayuda a construir la tercera refinería de petróleo más grande, un proyecto que Adolfo Hitler aprueba personalmente. La instalación produce cientos de miles de galones de combustible de alto octanaje que se utiliza tanto en el Holocausto como en la Segunda Guerra Mundial. Después de la guerra y la muerte de Hitler, comienza la Guerra Fría y Fred Koch se ve obligado a regresar a casa. Pero no regresa solo a casa. Además del montón de dinero que ha acumulado en Europa, lleva consigo un recuerdo humano. Una persona a la que le encargará la responsabilidad de criar a sus 4 hijos mientras él está fuera. Al volver a casa, descubre que las 44 demandas contra él y su empresa fueron desestimadas, permitiéndole expandirse en la industria petrolera de Estados Unidos. Gracias a Stalin, su fuerte desprecio por el comunismo es irrefutable. Promete frenar avances similares en la política estadounidense y escribió el libro Un hombre de negocios mira al comunismo. Y es en este punto cuando las opiniones políticas de la familia Koch cambian para siempre. Pronto pasarán a infiltrarse en el gobierno estadounidense. Crecí en una granja experimental. Mi padre era un empresario, en realidad más un inventor que un empresario. Él se decía químico a medio terminar. Así que vivíamos en esta granja donde él experimentaba con diferentes animales, con alimento, con la crianza y así sucesivamente, siempre tratando de encontrar maneras de mejorar los resultados. Él me dijo que no quería que yo fuera un holgazán de club campestre. Fred Koch es un padre estricto. Cree en el dicho de que si no corriges al niño, lo malcrías. Es el tipo de padre que enseña a sus hijos a nadar arrojándolos a la alberca y alejándose. Es efectivo. Y yo no era diferente con mis quehaceres, así que siempre estaba en problemas con mi padre y recibía muchos castigos. Él era bueno para castigar. Cuando está en casa, la casa se convierte en un reino en miniatura con él en el trono de hierro. Así que cuando nacen sus hijos, se encuentran con un padre sumamente conservador que dicta cada uno de sus movimientos. Sin embargo, casi siempre está fuera del país. Así que el trabajo de crianza se delega a su esposa Socialité y a la niñera alemana que trajo con él. Pero ella no es la típica niñera. Es una fanática devota de Hitler, tanto que cuando Alemania invade Francia, renuncia a su trabajo y regresa a Alemania para celebrar con Hitler. Gracias a ella, los hermanos Koch crecen escuchando historias de Adolf Hitler, admirando sus habilidades de liderazgo e incluso tomando algunas ideas sobre cómo dominar al público, las habilidades que pondrán en práctica mucho después al dirigir el imperio Koch. Para 1958, Fred Koch ya había asegurado la fortuna familiar por las ganancias de su trabajo con Stalin y Hitler. Luego compra 2 compañías de refinación. Estas 2 son las que más tarde dan origen a Industrias Koch bajo el liderazgo de Charles Koch. Pero antes de eso, Fred Koch debe primero establecer quién lo sucederá en su empresa, que crece ferozmente. Y no será su primogénito, definitivamente no, cuando él no sigue sus pasos. Para 1940 tiene 4 hijos, 2 hermanos y gemelos. Y es aquí cuando un drama al estilo de la sucesión comienza a desarrollarse en la vida real. Carlos entra al mundo ya coronado como heredero. Su padre cree que fue demasiado blando con el primogénito y por lo tanto Carlos no lo tendrá fácil. Nací por alguna razón como un Contreras. Era un poco problemático. De hecho, años después le pregunté a mi padre: papá, ¿por qué fuiste mucho más duro conmigo que con mis hermanos menores? Él dijo: hijo, me agotaste.
Incluso antes de que Carlos pudiera decir sus primeras palabras, ya estaba enterrado en montones de quehaceres y responsabilidades. Él me dijo desde temprano que no quería que yo fuera un holgazán de club campestre. Quería que yo llegara a ser alguien. Así que me hacía trabajar en todo mi tiempo libre, empezando desde los 6 años. Esto es difícil de creer, pero tenemos fotografías mías haciéndolo. Esto no le cae bien a Carlos. Siente que lo están molestando y cuando muestra señales de rebeldía lo mandan a una escuela militar y lo dejan ahí. Cuando me gradué de la prepa ya había estado en 8 escuelas. No era feliz, no me iba bien, excepto... Siempre me iba bien en matemáticas y ciencias, pero en las demás cosas estaba aburrido e infeliz. Esto es suficiente para convencer a Carlos de que la única manera en que vivirá en paz es si sigue los pasos de su padre, y lo hace con diligencia. Primero, sigue los mismos intereses académicos que su padre, y se gradúa del Instituto de Tecnología de Massachusetts con una licenciatura en Ingeniería Química. Fue realmente cuando yo regresé en 1961. Fue después de eso, mucho tiempo después de tercer grado, me gradué del Instituto de Tecnología de Massachusetts y trabajé para una empresa de consultoría durante algunos años. Mi padre me convenció de volver diciéndome que su salud estaba mal, que le quedaba poco tiempo y que la empresa no estaba bien. Así que tenía que regresar para dirigirla. Éramos una empresa pequeña con 2 negocios. Uno era un sistema de recolección de crudo en Oklahoma y el otro era la fabricación de componentes internos para torres de fraccionamiento que sirven para la separación de líquidos, purificación en refinerías y plantas químicas. Y esos eran nuestros 2 negocios. Bueno, yo sabía que la razón por la que fui al Instituto de Tecnología de Massachusetts era porque el lenguaje era matemáticas y no inglés. Y yo era mucho mejor en matemáticas que en inglés, así que pensé que tendría más posibilidades de tener éxito ahí. Y entonces empecé a tomar diferentes cursos y tomé tantos que no pude obtener un título en una materia específica, así que lo obtuve en Ingeniería General. Y luego dije, bueno, necesito algo más específico. Pensé que la energía nuclear era el futuro y que me daría oportunidades de negocio cuando yo... Sin embargo, en lugar de unirse a su papá en su empresa, va a trabajar para otra compañía como consultor de ingeniería. Su papá está decepcionado. La primera vez que me lo pidió le dije, papá, no, tengo mis propias ideas de carrera y quiero ser independiente. Entonces me volvió a llamar y dijo, hijo, como sabes, mi salud no es buena. Es tan mala que realmente ya no puedo dirigir la empresa y no le está yendo bien y no me queda mucho tiempo de vida. Así que o regresas para dirigirla o la venderé. Tras la muerte de su padre, los 3 hermanos reciben el 20% de la empresa cada uno, mientras que el hijo primogénito hereda solo el 14%. Encontré esto en la caja de seguridad de mi padre después de que murió en 1967. Y él escribió una carta que contenía un mensaje fabuloso para nosotros y decía, en parte, cuando tengas 21 años, recibirás lo que parece ser una gran suma de dinero. Carlos asume el control total por ser el mayor y el más calificado de los otros 3. Lo supe y regresé a la empresa por primera vez. Lo primero que me dijo mi padre fue, hijo, espero que tu primer trato sea un fracaso. De lo contrario, vas a pensar que eres mucho más inteligente de lo que realmente eres. Y no lo decepcioné. Pero no todos están contentos con esto, especialmente el primogénito. Obviamente, después se unirá con el hijo menor y sepultarán a Carlos en una letanía de demandas, incluso planeando una adquisición hostil de la empresa. Mientras tanto, David y Carlos son mejores amigos, por lo que David sigue los pasos de Carlos. Y cuando se gradúa con un título en Ingeniería Química en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, regresa y asume un puesto de liderazgo en la empresa como presidente del consejo. Pronto se postulará para vicepresidente bajo la bandera de un partido libertario y fracasará miserablemente. Por ahora, los 2 tienen un imperio que construir. Tenemos 2 negocios principales. Uno era un sistema de recolección de crudo en el sur de Oklahoma.
y el otro era una empresa que diseñaba y fabricaba componentes internos para columnas de destilación en refinerías y plantas químicas. Con 2 empresas de refinación de petróleo, una red de oleoductos, varios ranchos y una empresa de ingeniería, es complicado administrarlas. Así que el primer movimiento de Carlos como director general consiste en consolidar estas empresas en una sola compañía que él renombra como Industrias Koch. Un nombre tan discreto como la propia empresa. El segundo gran movimiento que hace Carlos es uno que consolida firmemente su éxito en la industria petrolera. El padre de Carlos compró algunas acciones minoritarias en la gran compañía petrolera del norte, dueña de la refinería Pine Bend en Minnesota. Lo que dijo Abraham Laszlo es que si no estás desarrollando completamente tus capacidades y realizando tu potencial, no importa cuán exitoso seas externamente, estarás profundamente infeliz. Ahí estaba yo, así que dije que debía encontrar algo. Siendo un analista orientado a los detalles, Carlos lo detecta como una posible mina de oro. Compra rápido todas las acciones de los demás a un precio muy bajo, considerando lo que viene. ¿Por qué invertiría todo ese dinero en una compañía de refinación de petróleo aparentemente modesta? Bueno, para empezar, casi todo su petróleo proviene de Canadá. ¿Por qué eso es importante? El Congreso acaba de aprobar una ley que impide a las corporaciones importar todo el petróleo extranjero. Todo el petróleo, excepto el de Canadá. Pero el petróleo canadiense tiene un problema. Es ácido y requiere un proceso de refinación diferente que solo 4 refinerías en todo el país pueden realizar. Carlos ama el petróleo canadiense. ¿Por qué? A estas alturas, probablemente ya sabes qué hace tan atractiva su nueva refinería. Puede procesar petróleo ácido. La nueva ley hace que la demanda se dispare y debido a la competencia muy limitada, la refinería rápidamente se convierte en una máquina de hacer dinero para Industrias Koch. En 1981, la refinería Pine Bend se convierte en la mayor fuente de ganancias de Industrias Koch y sigue siendo la vaca lechera de la familia varias décadas después. Carlos ha aprendido lo importante que es la política en su ramo de negocios y ya está planeando su siguiente movimiento. Esto involucra al presidente Ricardo Nixon y su nueva ley con políticas destinadas a proteger el medio ambiente. Durante los últimos 3 años hemos tenido un buen comienzo. Aprobamos nuevas leyes para proteger el medio ambiente y movilizamos la preocupación pública. Pero aún queda mucho por hacer. De todas las cosas, este proyecto de ley ayudará a los Koch a proteger y expandir su imperio petrolero durante décadas. Establece un límite a la cantidad de emisiones que las refinerías de petróleo pueden emitir y si exceden el límite legal tienen que pagar créditos al gobierno estatal. Suena bien, ¿verdad? Sin embargo, hay una laguna intencional. La ley solo aplica a las nuevas refinerías de petróleo a partir de 1970 y Industrias Koch está lejos de ser nueva. Durante las próximas 5 décadas, Industrias Koch podrá seguir contaminando sin límites, mientras nuevas empresas enfrentan restricciones legales, mostrando cómo se construye el poder. Esta nueva ley coloca a Industrias Koch como uno de los principales productores de petróleo crudo y además los convierte en el mayor proveedor de petróleo para el estado de Minnesota hasta la fecha. Pero como dicen, el dinero es insaciable y parece que Carlos nunca tiene suficiente. Con este nuevo dinero expande agresivamente la empresa comprando refinerías, barcazas y compañías de transporte. Esto lleva a la creación de Koch Oil, una rama de Industrias Koch. La ventaja competitiva de Koch Oil es tan grande que incluso sus mayores competidores, Chevron y Exxon, tienen que usar sus servicios para transportar su petróleo desde los pozos. Pero es la siguiente gran adquisición la que consolida a Charles como un titán de la industria petrolera. Al revisar su investigación para su próxima inversión, Charles descubre información que había pasado por alto sobre una nueva refinería de petróleo en Corpus Christi, Texas. A simple vista no hay nada especial en esta nueva refinería, pero Charles ve lo que nadie más ve. Esta nueva refinería de petróleo tiene el equipo necesario para producir un material especial paraxileno cuya demanda está a punto de dispararse. El paraxileno es esencial para producir polietileno tereftalato, un plástico que pronto sería el preferido de los fabricantes. Compra la refinería por $265 millones y duplica la producción de paraxileno.
Durante las siguientes 2 décadas hace crecer la empresa de 250 millones en ventas anuales y 650 empleados a un gigante corporativo con 115 mil millones de dólares en ingresos anuales y presencia en 60 países. Ahora son un conglomerado con tentáculos que se extienden casi a todos los sectores de la economía. A este mamut de 100 mil millones incluso le han apodado el Kochtopus. Pero su éxito no fue un camino fácil. Detrás de escena y de los eventos sociales de alto nivel hay una brutal batalla legal que amenaza con destrozar la empresa. En junio de 1983, tras una dura batalla legal y en la sala de juntas, Frederick y Bill venden sus participaciones por $1,100 millones. Charles y David Koch pasan a ser los propietarios mayoritarios, pero los otros 2 hermanos se sienten engañados, pues afirman que Koch Industries no reveló algunos activos, lo que disminuyó el valor de las acciones. En resumen, quieren más. Y si no lo consiguen, se hundirán junto con la empresa, aunque eso signifique apuñalar por la espalda a sus hermanos. Lo que sigue son 15 años de interminables batallas legales, donde el primogénito y el Benjamín quieren apoderarse de la empresa. Incluso lanzan una campaña para obligar a Industrias Koch a hacerse pública. Carlos y David prevalecen gracias a su madre, miembros leales de la junta y el éxito de Carlos al dirigir la empresa. Sin embargo, el daño ya está hecho. Carlos ya no habla con Guillermo y, incluso en el funeral de su madre, se mantienen distantes. Porque cuando hay dinero de por medio, la sangre deja de ser más espesa que el agua. Con las cosas ya calmadas, Carlos y David emprenden una campaña para limitar los poderes del gobierno sobre las empresas y David incluso se postula para vicepresidente e invierte $millones en campañas políticas. Creo que es ridículo que los hermanos Koch estén tratando de eliminar el salario mínimo. Con el salario mínimo apenas sobrevives todo el día y aparte de eso siempre estás endeudada. Los hermanos Koch, ¿por qué no se van? Déjenos en paz. Charles no solo hereda la empresa de su padre, él hereda las ideologías políticas de su padre, convirtiéndose en el líder nacional de la Sociedad John Burke, una organización empeñada en promover políticas fiscales favorables para las corporaciones, reducir los poderes del gobierno sobre los negocios y promover políticas de libre mercado. Y si intentan subirnos los impuestos y pisotear nuestras libertades, o los vamos a derrotar o les vamos a hacer la vida miserable. Para ellos, la política social es un precursor del comunismo y preferirían morir antes que ver eso suceder. Nos oponemos a todos los subsidios, a todas las restricciones, a la competencia, a la innovación o a brindar oportunidades a las personas que empiezan desde cero. Y por eso, 2 veces al año se reúnen en secreto en el bosque, lejos del mundo, y trazan la trayectoria política del país. En estas reuniones discuten abiertamente cómo van a evitar que ciertos políticos conserven sus puestos. No solo eso, sino que también participan en guerras de ofertas para ver quién donará la mayor cantidad de dinero al curso del Partido Republicano. Lo que quiero hacer es reconocer no a todos nuestros grandes socios, sino a esos socios que han dado más de $1 millón en los últimos 12 meses. Estos hermanos además usan su riqueza para fomentar la segregación racial en las escuelas. Fuimos a un tiroteo con cuchillo. La carrera acalorada ha terminado. Justicia, ¿qué queremos ahora? Y no se equivoquen, el plan que están proponiendo hoy volverá a segregar las escuelas. No teníamos idea de lo que estaba en juego. En una sola elección, ahora tienen la mayoría necesaria para cambiar la forma en que se asigna a los estudiantes a las escuelas. Ellos creen que las personas negras son títeres comunistas y que no deberían estar cerca del gobierno. Este desprecio los llevará a lanzar la campaña republicana más cara contra el presidente Obama, donando $400 millones a la candidatura de Mitt Romney en las elecciones de 2012. Dirán que simplemente están interesados en este tipo de política por razones filosóficas, pero la política que favorecen también ayuda a sus intereses empresariales. Lo que tienen que hacer es destruir el Seguro Social porque el Seguro Social es un programa del gobierno federal que ha sido enormemente exitoso. Pero a diferencia de su padre, que odiaba la publicidad y cuidaba escrupulosamente la privacidad de la familia, el activismo de estos 2 hermanos empieza a atraer la atención del público.
Famosamente hicieron lobby por un ambiente sin sindicatos. Ellos impulsaron leyes que quitaron a los trabajadores públicos la negociación colectiva y promovieron iniciativas de derecho al trabajo para convencer a la gente de que es mejor vivir sin sindicatos. Además, algunos de sus tratos sin escrúpulos comienzan a salir a la luz cuando robaron los yacimientos de petróleo de los nativos americanos y reportaron menos de lo que cosechaban, o cuando secretamente bombeaban más de 1 millón de galones de aguas residuales contaminadas con amoníaco al suelo, o los 17,000 galones de crudo derramados cerca de Austin, Texas. Su grupo de defensa, Americanos por la Prosperidad, es especialmente conocido por coaccionar a políticos y miembros del público para que se opongan a algunos proyectos de ley en el Parlamento. Hace 5 años mi hermano Carlos y yo proporcionamos los fondos para iniciar Americanos por la Prosperidad. Hoy en día, Americanos por la Prosperidad tiene 33 capítulos estatales y afirma tener cerca de 2 millones de miembros. Ni la ley puede detenerlos. Patrocinaron una ley que elimina límites a donaciones de organización no gubernamental, permitiendo donar a Americanos por la Prosperidad sin restricciones. Además, aprobaron otra ley que protege a organizaciones benéficas y organización no gubernamental de informar su fuente de financiamiento. Americanos por la Prosperidad ahora puede repartir su dinero a quien quiera y lograr que hagan lo que les pida. ¿A quién no le gusta el dinero? Incluso los políticos importantes cederán si les ofrecen suficiente. Su misión es detener políticas sociales que fomentan la igualdad, empleo para pobres, prevención de contaminación y leyes que bajen sus ganancias. Crearon una red de influencia que va de las capitales estatales al Congreso. Se estima que los hermanos Koch han gastado cientos de millones de dólares en sus campañas de activismo y no planean detenerse pronto, no hasta que todos en el gobierno les respondan a ellos. ¿Cuánto dinero estimarías que tú y tu hermano han gastado en política directa antiestadounidense? Bueno, puedo decirte cuánto fue el año pasado. No nosotros, solo lo recaudado. El año pasado recaudamos 300 millones y alrededor de 30 millones de eso se gastaron directa o indirectamente en política, como en análisis de datos. Haz clic aquí para ver nuestro documental sobre Jorge Soros y cómo trazó su camino hacia el poder. Incluso podría ser más influyente que los hermanos Koch.